de cómo seleccionar estos modelos. ¿Listo? Pero para empezar, yo quisiera hablarles del ejercicio que nos quedó pendiente y del que les dije, bueno, vamos a hacer estos ejercicios con el fin de que podamos prácticamente entender por qué hablamos de todas estas situaciones de matrices extrañas que yo les puse aquí como que de inversa y que no sé qué y que esta varianza, las varianzas de los betas para poder saber si son significativos o no, provienen entonces de estas matrices de sigma cuadrado por la matriz completa de X transpuesta X. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es que se utiliza eso y cómo funciona. Entonces el ejercicio consta de la siguiente enunciado. Dice, se busca explicar el consumo de gas domiciliario en términos de la temperatura promedio del día X del día y la humedad promedio del aire, ¿cierto? Entonces tenemos dos variables. Fíjense que aquí sencillito, es un problema de regresión múltiple, pero eh, vamos entonces a necesitar ya de lo que hemos trabajado hasta ahora. Es decir, vamos a trabajar matricialmente nuestras matrices, ¿cierto? Y nuestros cálculos. De los datos originales se obtiene ¿qué? Entonces, fíjense, nos dan X traspuesto X, nos dan la inversa de X traspuesto, ¿cierto? Nos dan unas matrices ahí. Uno dice, ah, bueno. Nos dicen el vector de los betas, fíjense, que aquí ya nos están diciendo que beta 1, beta 0 es 13, beta 1 es menos 0.09 y beta 2 es 0.80 y tanto. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué beta 1 no es esto o beta 0 es el de la mitad? Entonces, de cierta manera, por convención, por un orden, entonces el primero va a corresponder a beta 0, el segundo a beta 1 y el segundo al beta 2. ¿Listo? Además de eso, se sabe que la sumatoria de los errores o de los residuales al cuadrado es igual a 0.674. Es igual a 0.674. Entonces, la primera pregunta, si se acuerdan de lo que les dije la última vez, que tenían que tener mucho en cuenta es ¿cuál es el tamaño de la muestra? Yo les decía, vean, cuando uno hace aquí sumatoria, estos unos, entonces el n aparece aquí. El número de observaciones que yo tengo en mi muestra está dada por, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál es el tamaño de la muestra en este ejercicio? ¿De dónde sacan ese valor? Sería como 8, ¿cierto? Sí, señora, sí, sería 8. Y entonces los que no lo han visto es este 8. ¿Por qué este 8? Entonces, habíamos hablado que cuando yo hago esta operación X traspuesta X, ¿cierto? ¿Dónde está X traspuesta X? Fíjense, acá está. ¿Dónde está? Acá está. Cuando yo hago esta operación X traspuesta X, el primer término es N. ¿Por qué? Podemos también revisarlo con este ejercicio. Que nosotros teníamos el vector, bueno, esta es nuestra matriz original, teníamos la traspuesta de X multiplicada por X. Entonces, fíjense, es una multiplicación, una combinación de unos con unos. Entonces, prácticamente lo que estamos obteniendo es el conteo de las observaciones. 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, eso va a corresponder a nuestro número de observación. Entonces, eso para que lo tengan claro, cuando en un parcial digan, pero no me están dando el n. Entonces, el n yo lo puedo obtener a través de este tipo de información. ¿Listo? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta es, determine la matriz de varianza-covarianza de los estimadores por mínimos cuadrados. Entonces, qué es lo que nos están preguntando aquí? Nos están diciendo, deme la matriz de las varianzas de los betas, ¿cierto? Pues recibe el nombre de varianzas covarianzas porque acordémonos que esa matriz traía en la diagonal las varianzas de los betas y en los extremos o en las demás posiciones las covarianzas entre los diferentes betas. Entonces, ¿cómo se obtiene? Pues bueno, el sigma cuadrado gorro, que en otras palabras es el MSE, por esta matriz, ¿cierto? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el MSE? El MSE lo voy a hacer rápidamente, nos lo están dando prácticamente que corresponde a la suma de cuadrados del error, que es este término, sobre los grados de libertad. Entonces, nuevamente, ¿qué opinarían? ¿Cuáles serían los grados de libertad en este caso? Grados de libertad.
¿Qué opinan? 4. Bueno, 4. Y aquí por lo me dice 5. Bueno, entonces acordémonos, son 8 datos, ¿cierto? Tenemos 8 datos y tenemos que restarle cuántos, digamos, estimadores nosotros estimamos. Entonces tenemos el beta 0, el beta 1 y el beta 2, ¿cierto? Tenemos 3. Aquí, de hecho, también los podemos revisar. El vector de beta es de 3, entonces beta 0, beta 1 y beta 2. Entonces es 5, 8 menos 5. Entonces es 5, ¿vale? Gracias también por la participación. Entonces, allí para que lo tengan en cuenta. Y entonces eso corresponde a 8 menos 1 menos 2. Eso nos da el MSE. ¿Y qué es lo que yo hago entonces? Aquí este paso es súper importante. Yo voy a multiplicar mi MSE por cada uno de los valores internos de esta matriz. Porque estos valores, o sea, esta matriz así nomás no me está diciendo nada. Yo tengo que multiplicar por el MSE para que obtenga las varianzas de los betas y las covarianzas. ¿Listo? Entonces, ese valor que obtuve por la matriz. ¿Y esta matriz de dónde salió? Pues ya me la habían dado. ¿Listo? Entonces lo calculo y me dan estos valores. Entonces ahí uno dice, se pregunta, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Pues acordemos, en las diagonales vamos a tener las varianzas de los betas. Entonces en un punto universal me dicen, bueno, haya la significancia del beta 2. Entonces, bueno, ya tengo mi beta 2, que vale 0.0825 y necesito la varianza para construir el T, ¿cierto? Y poner a prueba la hipótesis de que si el beta 0, el beta 1, bueno, el beta tant que nos están preguntando es igual a 0 o es diferente de 0. Entonces yo me voy a ir a esta tabla, ¿listo? Bueno, esta matriz, donde multipliqué el MS con la traspuesta con la inversa del X traspuesto X y busco. Entonces, este valor corresponde a beta 0, la varianza del beta 0. Este valor corresponde a la varianza del beta 1. Este valor corresponde a la varianza del beta 2. ¿Listo? Entonces, esta varianza es la que voy a usar. Fíjense, varianza. Que necesito es la desviación estándar. ¿Sí? Entonces saco la raíz. Que me están preguntando por la, no sé, covarianza entre el beta 0 y el beta 1. Entonces yo voy a hacer, si esta columna corresponde al beta 0, esta fila corresponde al beta 1. Entonces la covarianza entre el beta 0 y el beta 1 es este valor, menos 0.011. Entonces, ¿cuál sería la covarianza entre el beta 0 y el beta 2, por ejemplo? ¿Qué valor tendría esa covarianza? Covarianza del beta 0, beta 2. ¿Ustedes qué dirían? Covarianza beta 0, beta 2. Beta 0, beta 2, sí. Covarianza beta 0, beta 2 y me responden menos 0.016. Exacto, Sofía. Entonces, aquí te separan acá y dicen, ah, bueno, este va a ser beta 0, este va a ser beta 2. Entonces, vamos a tener aquí beta 0. Entonces, fíjense que aquí va a tener en beta 0, beta 1, beta 2 y aquí va a tener beta 0, beta 1, beta 2, ¿cierto? Entonces, hago el cruce. Quiero las varianzas de beta 0, entonces, pues es este. La varianza del beta 1, entonces, este es beta 1, este es beta 1, donde se intersecta, entonces ese va a ser el valor puntual. ¿Listo? ¿Eso para qué? Pues lo vamos a usar para responder la siguiente pregunta. Nos dicen, para cada variable determine si su efecto es significativo. Entonces, lo primero es la prueba de hipótesis. Súper sencilla, ya la conocemos. El beta 1 es igual a 0 o de lo contrario el beta 1 es diferente de 0. ¿Cierto? Necesitamos construir este estadístico de prueba pues para llevarlo allá a la distribución donde la prueba de hipótesis es nula y buscar si ese valor puntual cae en una zona de rechazo que yo defino con un alfa o no cae en esa zona de rechazo, ¿cierto? Entonces, para eso voy a necesitar el beta 1 y la varianza del beta 1. ¿De dónde saco el beta 1? Ah, no, pues ya me lo dieron, fíjense, menos 0.090. Y ya me dieron la varianza del beta 1, lo calculamos ahorita, ¿cierto? Entonces, porfa, ¿quién me dice qué valor tomaría este T? ¿Qué valor tomaría este T? Beta 1 sobre la varianza del beta 1. El beta 1 lo busco acá, ¿cierto? Y la varianza del beta 1 lo busco en esta tabla. Entonces, ¿qué valor puntual tendría el beta 1 sobre la raíz de la varianza?
del beta 1. Ah, pucha. No vieron nada. ¿Qué dirían? ¿Qué valor puntual tendría este señor? Bueno, aquí ya hay una respuesta, me dice 0.000198. Entonces miremos. Eh, bueno, me diste fue la varianza del beta 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que...? Sí, la varianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? ¿Cuál es el valor del beta 1? Pues menos 0.090. ¿De dónde sale? Aquí. ¿Cuál es la...? Perdón, sí, el valor del estimador del beta 1. La varianza del beta 1. Entonces voy acá y nuevamente. Si esta es la del beta 0, entonces esta será la del beta 1. Y esta será la del beta 2. Yo necesito la del beta 1. Entonces me traigo este valor y hago menos el valor del beta 1 sobre la raíz de la varianza del beta 1. ¿Listo? Eso me da, exacto. Gracias, Sofía. 0. Bueno, aquí 498, 339, cifras decimales. No importa. Con eso, entonces, ya tengo un estadístico que lo voy a comparar contra qué? Contra el punto crítico, ¿cierto? O en este caso, ¿yo qué fue lo que hice? Pues busqué el p-valor. Entonces, nuevamente, las formulitas. PT, pongámoslo con QT, entonces QT, ¿cierto? QT, entonces la probabilidad del 0.05 con los grados de libertad de 5 con la cola derecha de falso, ¿cierto? Entonces, pero esperen, esto es de dos colas. 0.025, ¿cierto? Entonces 2.57. A mí me dio menos 6.498, ¿cierto? Entonces, pues bueno, ahí rechazo. Ah, pero esperen, eso es true. Ya. Bueno, de todas maneras rechazo porque el valor es bastante grande, ¿cierto? El valor es de menos 6.49, entonces estoy por fuera de ese rango que me establece mi punto crítico. Entonces, nada, rechazo. Esto es sencillo para ustedes. Y bueno, digamos para eso funciona la matriz de varianzas covariantes, eso es lo que digamos también normalmente se les va a pedir en un parcial. Entonces, digamos, por eso no hay pierde. Profe, Hacemos, señor. perdón, ¿me recuerdas por qué se usa lower tail igual a true? Eh, en este caso, lo que pasa es que estamos mirando las dos colas, ¿cierto? Estamos mirando las dos colas. Entonces, nos puede dar el valor acá, un valor puntual aquí, o sea, aquí nos hubiera podido dar 6.49, pero en verdad nos dio menos 6.40 y menos, ¿cierto? Menos 6.498. Entonces nos cayó en esta región. Entonces, lo que vamos a ver es eh, tanto aquí como aquí, ¿cierto? Entonces, por eso estamos diciéndole como, bueno, va a mirar en la región que me marca el 0.025, o sea, probabilidad del 0.025 y probabilidad del 0.025. Entonces, en verdad me está arrojando el valor negativo. Entonces, digamos, por eso usamos aquí el true. Probabilidad menor al que el valor sea X, sí. Vale, profe, gracias. Vale. ¿Intentamos hacer este o quieren? No, intentamos, digamos, es bastante sencillo. Entonces, no creo que haya pierde para hacer este, el beta 2, ¿cierto? Los grados de libertad de dónde salieron. Los grados de libertad, y habíamos dicho que entonces tenemos 8 datos, ¿cierto? Menos un beta 0, menos dos betas, ¿cierto? El beta 1 y el beta 2. Entonces sería 8 menos 1 menos 2. Serían 5. ¿Listo? Bueno, esto ya también lo sabemos hacer porque ya lo he hecho bastante, la función de regresión lineal en R. Que bueno, ya de hecho ustedes lo han practicado, yo supongo. Así montamos nuestra función de regresión lineal, LM, Linear Model, donde vamos a tener nuestra variable de interés, la virgulilla y la variable explicativa, coma, data igual a data, ¿cierto? Nos va a salir esto, ya sé que ustedes no se aterran porque les salga esa cosa, sino que ustedes ya
de cierta manera, entienden qué es lo que se está haciendo. Entonces, primero la fórmula que se llamó, luego los cuartiles de los residuales, es de cierta manera como un box plot. Mi intención aquí es que estén centrados en cero. Si no, entonces eso va a ser la segunda, una de las últimas partes de esta segunda parte del curso, que qué es lo que pasa cuando se violan esos supuestos de que homocedasticidad o de una autocorrelación, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. El intercepto o los valores del valor estimado del beta, su error estándar, su p-valor, su estadístico de prueba, el código de significancia, digamos, eso ya lo hemos evaluado bastante, se los he comentado bastante, ¿cierto? Entonces, el valor de estimación del beta es el estimado, estimate, este que está acá. El valor de la matriz varianza-covarianza es, o bueno, es ST del error. Entonces, en este caso corresponde al valor de la parte superior izquierda de la matriz de varianzas-covarianzas. ¿Listo? Y el estadístico de prueba, entonces, pues ya lo conocemos de dónde sale esta cosa. Entonces, el p-valor, que es el estimado sobre el error estándar. ¿Listo? Bueno, la desviación estándar. El código de significancias, que eso también ya lo hemos trabajado bastante, entonces si me aparecen 3 asteriscos aquí, entonces yo me paro donde están los 3 asteriscos y digo, bueno, la mínima significancia con la que puedo rechazar mi prueba de hipótesis es esta de acá, ¿cierto? Si me hubieran salido 2 asteriscos, pues la mínima es esta, con la que puedo rechazar. Un asterisco, pues la mínima es esta. Un punto, pues la mínima es esta. No me aparece nada, pues es no significativo. Mírelo por donde lo mire. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que corresponde a la raíz del MSE, el residual standard error. Estas dos pruebas es el ajuste del modelo, entonces es lo que les digo que vamos a ver también un poco más adelante, la siguiente semana, de pronto el viernes, creo, donde vamos a decir, bueno, tengo un modelo con muchas variables, pero ¿qué tan bien ajustado está el modelo? O sea, ¿qué también está prediciendo? Entonces, esas métricas son vitales para poder saber si pues, construí un buen modelo o en verdad estoy metiendo variables espurias y no estoy perdiendo el tiempo, ¿cierto? Y por último, algo que vamos a ver ahorita es la significancia global del modelo. Y por significancia global del modelo, piensen que vamos a hacer una ANOVA. Prácticamente lo que vamos a hacer es preguntarnos, ¿será que incluyo todas las variables o será que ninguna de esas variables es relevante? Es lo que nos vamos a preguntar. Y pues lo vamos a construir con una ANOVA. Entonces, pues esto prácticamente ustedes ya lo entienden. O sea, vamos a construir un F, van a estar asociados a unos grados de libertad y al cual pues vamos a tener un valor puntual y al cual vamos a calcularle, usando R, el p-valor. Entonces con eso vamos a decir, rechazo prueba hipótesis y debo incluir las variables o no puedo rechazar, entonces pues esas variables no deben incluirse dentro del modelo. Entonces con eso, digamos, nosotros vamos a estar más tranquilos para, digamos, lograr identificar que tenemos un modelo por lo menos con algunas variables que sean significativas. Ya lo que sigue, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, es cómo incluyo o cómo voy sacando variables, cuáles son las mejores variables para mi modelo, ¿cierto? Pues entonces, para que yo pueda interpretar, para que yo pueda predecir, para que yo pueda explicar Y contra X, ¿cierto? Entonces, digamos, la intención de estos modelos, interpretar y explicar y, bueno, que ya conocemos. Entonces, la primera pregunta que uno debería hacer es, bueno, tengo 7 variables y las voy a meter en mi modelo. Entonces, ¿será que incluyo todas esas variables o será que alguna de ellas... perdón, señor Pablo. Profe, ¿puede regresar un segundo? Ahí, en Residual Standard Error, eso, para encontrar el MSE, por decirlo, haríamos en R A o B de LM. Sí, O sea, sí, señor. Ya lo miramos porque hay una cosita ahí por detrás fea, cansona, pero sí, se puede. Es prácticamente ok, una hora. vale, gracias. Vale. Entonces, primera pregunta que uno debería hacerse, digamos de una forma general, aunque si se quiere hacer, pues se hace, si no, pues, digamos, si yo ya sé que tengo que incluir 3 variables que pueden ser significativas, pues las incluyo y constato que son
que son significativas. De otro lado, entonces tengo varias variables, les mido la significancia global y es, en otras palabras, poner a prueba esta prueba hipótesis que aparece aquí abajo. Y es, a ver, ya. Entonces, y es lo siguiente, fíjense. Tal cual como lo hicimos con las famosas medias de los niveles y de los factores y todo el cuento. ¿Será que todos estos betas son iguales a 0? En otras palabras, ¿será que todas esas variables o todos esos betas son iguales a 0 y son no significativas? En otras palabras, ¿será que al incluir los x no voy a encontrar una relación x y y? ¿Cierto? Y por otro lado, pues voy a tener que al menos algún par, que era lo que nos hacía ANOVA de manera general, como que, bueno, si hay algo ahí que nos está funcionando. Entonces aquí es lo mismo, acá hay algo que nos está funcionando. ¿Cuál? Pues bueno, ya tengo que entrar a mirar un poco más con detalle quién es el que está funcionando y con el que puedo generar esa interpretación valiosa, que es digamos como el objetivo, encontrar esas variables que me ayudan a explicar, a predecir y a entender mucho mejor la variable de interés. ¿Cierto? Entonces, pues bueno, esta por la hipótesis yo sé que les resulta bastante familiar. Entonces, fíjense en esto. Vamos a tener el de la siguiente manera. Entonces, hacemos aquí ya una vez el ejercicio chévere. Esto llamémoslo, ¿cómo es que se llama? Prueba de significancia global. Entonces, hagámoslo en R. Entonces, fíjense, sumas de cuadrados. Entonces, nos dicen que para yo obtener la suma de cuadrados total, yo tengo que hacer ¿qué? Yo tengo que coger cada uno de los datos y restarle la media, ¿cierto? Y sacar esto al cuadrado y todo el cuento, ¿cierto? Entonces, esto yo lo puedo hacer también matricialmente. Matricialmente, entonces, hagámoslo matricialmente a partir de unos datos que tengamos, por ejemplo, estos que ya hemos trabajado. Hagámoslo para una regresión lineal múltiple, a ver si nos funciona. Entonces vamos a tener y, ¿cierto? Ahí está. Vamos a tener el x, que lo vamos a llamar cbind 1,x1, x2. A ver si nos funciona. Epa. Ahí está. Y en matriz, que es lo que quería. Entonces tenemos esto en matriz, ¿cierto? Ahí está en matriz. Y lo que vamos a hacer es calcular la suma de cuadrados del total, ¿cierto? Vamos a ir construyendo paso a paso ¿cómo se llama? Nuestra prueba ANOVA. A partir de, podemos hacerlo así o podemos hacerlo así. Entonces hagámoslo así, ¿cierto? Hagámoslo como más chévere. Entonces la suma de cuadrados de total, ¿a qué corresponde? Nos están diciendo, vea, tiene que hacer y traspuesto por y. Entonces, bueno, yo sé que la fórmula para la traspuesta es T, ¿cierto? Multiplicación de matriz, entonces porcentaje por porcentajes por y, ¿cierto? Menos que el número de datos. Entonces yo quiero saber cuál es el largo de y. Entonces si yo uso esta fórmula, length, me va a aparecer que tengo 400 datos. Entonces ahí ya tengo n. ¿Por qué? El promedio de y al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Min de y, ¿cierto? Y esto al cuadrado. Entonces, ejecuto, reviso y debo tener un valor puntual. No me tiene que ser ni matrices ni nada. Un valor puntual. Me sale una matriz, pero bueno, con un valor puntual. Esa es mi suma de cuadrados total. ¿Listo? Vamos a ver la suma de cuadrados de la regresión. Bla, bla, bla. Bueno, suma de cuadrados de la regresión. Entonces, espérenme, hago aquí una fácil porque me acabo de dar cuenta que necesito esto rápido. Entonces, betas, llamémoslo betas. ¿Cierto? Entonces, es Estos son mis betas, ¿cierto? 145, 021 y 218. Y para la suma de cuadrados de la regresión, entonces necesito hacer la traspuesta a mis betas. Entonces hago la traspuesta a mis betas por x traspuesta, y traspuesta. Entonces, x traspuesta, y traspuesta, la tengo acá. Copio, pego. Menos ¿qué? Menos lo que acabo de también usar arriba. Entonces, el largo, de y,
Y tengo mi suma de cuadrados de la regresión. Valor puntual, ¿cierto? Y tengo este último. Entonces, ¿quién me dice cuál es el valor de la suma de cuadrados del error? Suma de cuadrados del error. Me están diciendo que la suma de cuadrados del error es y transpuesta y menos beta transpuesta x transpuesta y. Entonces, ¿cuál sería el valor puntual de este señor? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo haría? Y transpuesta y menos beta transpuesta por x transpuesta y. ¿La hago yo o me la hace? Pues es como coger las primeras dos cosas que pusimos ahí o sea, como el TY menos lo de TV. Ok, sí, o sea, súper, te diste cuenta que es prácticamente traer lo que ya hicimos, ¿cierto? Entonces, tenemos estos dos y alguien aquí me dice que... bueno, sí, perdóname, María. Mira, entonces nuevamente, lo que hice es rating, balance e income, ¿cierto? Rating, balance e income. Entonces, Y es rating, X1 es balance y X2 es income, ¿cierto? Digámonos esto, sí, para no estar subiendo y bajando así como tú, loco. Chachán, acá está. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo que nos decía, ouch, no. Acá, dice respuesta. Este señor, ¿cierto? Entonces, fíjense, traemos lo que ya teníamos allá arriba. Entonces, la suma de cuadrados del error les tuvo que haber dado 50 y no sé cuánto mil, 567.000. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué sigue? Ahora sigue montar los grados de libertad del error, que entonces sabemos que son número de datos menos el número de datos que son el largo de y, ¿cierto? Menos el largo de los betas. Porque ¿cuántos betas estamos estimando? Pues entonces esta función nos va a decir, vea, pues ese vector tiene tres cositos, ¿cierto? Creo que es lo mismo para los grados de libertad de la regresión. Entonces, ¿cómo es que se halla? Entonces, vamos y lo miramos. De la regresión, ¿cuántos betas tengo? Bueno, pues tengo largo de B. ¿Y cuántas medias generales yo calculé? Pues una, ¿cierto? Entonces va a tener 2 para los grados de libertad de la regresión y 3 y 397 para, exacto, sí, Pablo. Suma de cuadrados de la regresión más suma de cuadrados del error igual a suma de cuadrados total. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Pues la suma de cuadrados, la medida cuadrática de la regresión, ¿cierto? Que entonces va a ser suma de cuadrados de la regresión sobre los grados de libertad de la regresión. Y la media cuadrática del error, o sea, la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad del error, ¿cierto? ¿Y eso, con eso qué hacemos? Pues hacemos nuestro F-test, llamémoslo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que corresponde al MSR sobre el MSE? ¿Y qué hacemos con eso? Pues lo miramos. ¿Y qué hacemos con ese valor? Está grande. Entonces, podemos hacerle un QF, ¿cierto? Entonces, sí, probabilidad del 0.05, grados de libertad de la regresión, ¿cierto? Y grados de libertad del error. Entonces nos dicen que para... me cargo por ahí. Opa. Ya, entonces ahora nos están diciendo, bueno, estamos mirando la cola de la derecha, la distribución F definida por los grados de libertad de la regresión del error, ¿cierto?
Y vamos a ver el valor puntual que nos dice que de ese punto hacia la derecha va a haber una probabilidad del 0.05, ¿cierto? Entonces, bueno, nuestra significancia es 0.05. Entonces nosotros para poder rechazar esa prueba de hipótesis, ¿cuál prueba de hipótesis? Pues esta prueba de hipótesis, ¿cierto? Para poder rechazar esta prueba de hipótesis, debo estar por encima, o sea, debo ser mucho mayor al 3.0 tanto. ¿Y a nosotros qué nos dio? Pues 3140, ¿cierto? Entonces, tranquilamente rechazamos la prueba de hipótesis con una significancia del 0.05. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué podríamos decir? Ah, no, pues rechazo esta cosa, esta prueba de hipótesis nula, y por lo tanto tengo algún par, algún beta que es significativo, alguna variable x que es significativa. ¿Listo? Entonces, con eso manualmente construimos nuestra función de regresión lineal. Lo otro es LM, a ver si me funciona así, x1 más x2, ¿cierto? x1 más x2. A ver, ¿funciona? ¿Funcionó? Y si le hago summary, entonces voy a obtener que sí, pues fíjense, o sea, son re significativos estas cosas. Bueno, son significativos, el 0.05, ¿cierto? ¿Cuánto nos dio este señor? Sí, 433. Quiero revisar algo. CQRT. 37, sí, efectivamente. Entonces, fíjense. 37, 37. ¿Cierto? Entonces, este es residual standard error. Es la raíz del MS. Para que lo tengan nuevamente en cuenta. Con eso, entonces, tenemos pues bueno, nuestra sumas de cuadrados. En R pues ya de hecho lo acabamos de hacer, calcular las sumas de cuadrados, los grados de libertad, el estadístico F, buscar el F crítico y concluir. Entonces, bueno, ¿esto se entendió? O sea, la intención y cómo se hizo en R y todo el cuento. ¿Será que podrías hacer así como un resumen rápido de lo que hicimos? Listo, vale. Sí, bueno. Ah, otra cosita, antes de hacer el resumen. Entonces, esto yo lo hice manualmente. Ustedes dirán, uff, esto está como hartico de ser para una regresión lineal múltiple de varias variables, ¿cierto? Entonces, como más fácil usar la función LM, ¿cierto? Y fíjense entonces ahora sí el valor que nosotros estábamos calculando y que obtuvimos. El F estadístico nos dio 3140, 2 grados de libertad en el numerador, 397 en el denominador, y el p-valor, pues, bastante chico, ¿cierto? O sea, si lo buscamos, eso es pt, no, pf. El q es 3140, los grados de libertad 1 son 2, los grados de libertad 2 son 397. Y con la derecha falsa, ¿cierto? Entonces, fíjense, p-valor bastante chico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la intención de todo esto que hay detrás de todo esto? La significancia global. Tenemos varias X's y queremos saber si las incorporamos o no dentro de nuestro modelo, ¿cierto? Puede que algunas vayan con significancia, otras con no, pero queremos saberlo de manera general. Entonces, lo que vamos a hacer es poner a prueba esta prueba de hipótesis. Es si todos los betas son iguales a 0, ¿cierto? O sea, el modelo es no significativo o que no incluimos ninguna variable, o alguno de los betas que estamos incluyendo, o sea, uno de ellos, o todos, o varios, son significativos, o sea, van a ser diferentes de ceros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí yo les preguntaba cuál es ¿no les parece familiar esta prueba de hipótesis? Pues sí, seguramente porque lo que hemos hecho en toda la primera parte del curso es ANOVAs, determinar si un factor influye en una variable de respuesta, en este caso si estas variables influyen en esa variable de respuesta, si la respuesta es diferencial entre esos betas, entre esos x que yo estoy incluyendo. Para eso entonces vamos a hacer construir toda la prueba no y lo que tenemos que hacer finalmente es calcular el F, ¿cierto? El F, el estadístico de prueba. Entonces necesitamos calcular la suma de cuadrados totales, matricialmente o de esta manera,
calcular la suma de cuadrados de la regresión matricialmente o digamos por vectores, o la suma de cuadrados del error matricialmente o por vectores. Digamos por vectores como sería en R. Entonces, nosotros vamos a decirle, por ejemplo, en esta suma de cuadrados total, le vamos a decir, bueno, yo quiero hacer la Y, ¿cierto? Que el Y es todo este vector, y le voy a restar la media de Y, ¿cierto? Aparte de eso, voy a sacar eso al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si lo hago así, me va a salir el vector de todo esto al cuadrado. Pero yo lo que necesito es la suma del vector. Entonces, fíjense, ahí sí me sale un único valor, que es lo que obtuvimos arriba. Esa es la forma como se puede hacer también en R vectorialmente. ¿Sí? Como la media menos el vector menos la media del vector. Todo al cuadrado y sumo todo eso. Entonces, bueno, construimos el SST, el SSR, el SS. Con esto, entonces, hacemos el procedimiento básico que ya sabemos hacer. Es calcular los grados de libertad total del factor y el error, ¿cierto? Que también es sencillo. Si yo no me acuerdo que cuánto es, que 4 menos 1 o 3 menos 1, entonces pues ya hago la fácil. Entonces, ¿cuántos datos tengo? Menos cuántas medidas generales calculé. ¿Cuántos parámetros estimé? Menos cuántas medidas generales calculé. ¿Cuántos datos tengo? Menos cuántos parámetros calculé, ¿cierto? Entonces, de esa manera, fácilmente me acuerdo de cómo es el cosito este de los grados de libertad. Calculo las medidas cuadráticas como las relaciones que ya sabemos de sumas de cuadrados sobre grados de libertad para cada uno. Y con eso, entonces, la relación entre el MSR y el MSE corresponde al estadístico de prueba, que en nuestro caso nos dio 3140. Y la parte importante, entonces, es o encontrar el punto crítico con el cual yo rechazo, que en este caso, si si mi estadístico de prueba es mayor al 3.0 no sé qué, entonces puedo rechazar, ¿cierto? Pues a nosotros nos dio 3000 y tanto, entonces pues sí, obviamente lo podemos rechazar. O por el otro lado, es como lo hicimos ahorita, es buscando el p-valor de ese estadístico de prueba. O sea, 3140 que nos dio, pues, bajísimo, ¿cierto? O sea, súper bien. Podemos rechazar tranquilamente al 0.05. Con eso, entonces, terminamos sacando, pues, digamos, todo el procedimiento por detrás. Bueno, fíjense, aquí esto ya es nomenclatura de cómo lo hicimos, suma de cuadrados con sus grados de libertad, suma de cuadrados de la regresión con sus grados de libertad, que en verdad son K, y suma de cuadrados del error es n menos k menos 1, ¿cierto? K corresponde a los betas asociados a x, ¿sí? No es todos los betas. O sea, esto es importante. El K es el, el número de betas asociados a los x. O sea, yo cuento desde el beta 1 hasta el beta 2. El beta 0 no lo cuento porque ese no está asociado a ningún x. Entonces, por eso estos grados de libertad es K, ¿cierto? Y acá abajo pues voy a tener n menos k menos 1. ¿Por qué? Porque voy a tener k parámetros asociados a los x y un menos y un beta 0, que entonces es este de acá. Entonces, un beta 0 menos k parámetros asociados a los x. Y bueno, creo que me salté bastantes cosas, pero los hicimos en R, que corresponde entonces a que a partir de todo eso que calculamos, podemos estimar, podemos calcular nuestro estadístico de prueba F como la relación entre las medidas cuadráticas. ¿Listo? Y bueno, ojo con los grados de libertad, que es donde fallan bastante. O sea, yo sé que ustedes dicen eso está muy fácil, pero aquí es donde fallan. En este K, que llegan y ponen K menos 1. O sea, ponen K y el K más el beta 0. Entonces aquí les queda K más 1. Entonces ahí ya comienzan a fallar. O omiten también este menos 1 aquí. Eso sí es constante que lo hacen. O sea, esos grados de libertad pueden hacer todo esto bien, pero llegan acá y fallan. ¿Cierto? Fíjense que esta tablita es mucho más sencilla, es como más a menos. Como que uno dice, no estamos hablando de cosas complejas que el factor A, el factor B, no, sino pues que todas las variables X quedan definidas como un nivel del factor variables explicativas. Entonces las variables explicativas es el factor y los niveles corresponden a cada una de las variables
que yo estoy incluyendo en mi modelo. Entonces, por eso queda como tan sencillito. O sea, la regresión, el error, el total y se acabó. ¿Listo? En R se puede hacer manualmente, así como lo hicimos ahorita. O se, Profe, señor. perdón, el P en la diapositiva anterior a qué hacía referencia. O sea, era lo que nos estabas diciendo de n menos k menos 1. Sí. Entonces el P es Ah, k menos 1. sí, el P entonces corresponde a K-1. Ok, Sí, bueno, dale, gracias. vale, sí. Ese P de hecho sería como paréntesis K más 1 para que nos quede menos K menos 1. Sí, gracias. A ver, en R podemos hacer lo que nos dijo Pablo ahorita, o sea, usar un A o B sobre el modelo. Pero eso sí es regresión lineal simple. Si es múltiple, toca hacer algo aquí feo, que es de hecho esto, fíjense. Nos tocaría, nos tocaría hacer lo siguiente. Tocaría hacer como X se bind 1, bueno, está definido ya así. Bueno, entonces nos tocaría hacer eso y nos tocaría hacer así, modelo.1, LM de Y versus X. Ah, sí, versus X. Y hacer el summary del AOE del modelo punto 1, ¿cierto? O sea, nos toca, fíjense que aquí yo qué hice, aquí antes yo qué hice. Yo hice el summary del LM del Y del X1 contra el X2, ¿cierto? O sea, variables independientes. Aquí metí las variables en una sola X y generé el modelo de regresión lineal, ¿cierto? Es lo que les decía, es como si mi factor fuera X y mis niveles fueran X1, X2, X3, X4. Ah, vale. Esto lo hice para hacer esto de hecho no hay mucha importancia, pero es como una forma alterna de hacer la significancia global, ¿cierto? Esto es como una forma alterna de hacer la significancia global. Digamos, forma alterna de significancia global. Pongamos aquí, también les voy a poner esto acá. Pero en verdad, yo les recomiendo es más bien que hagan la función de regresión lineal que siempre hemos hecho. O sea, esto y hacer el summary. Y ya. Entonces aquí van a obtener el estadístico de prueba y lo que se necesita. Grados de libertad, el p-valor y el estadístico, el valor puntual del estadístico de prueba. ¿Listo? Esto en principio lo que estoy haciendo. Eso, esto que estoy, esto que estoy haciendo aquí, Sofía me pregunta qué estoy haciendo, es una forma alterna entonces para mirar nuevamente. Fíjense que la salida es algo súper sencillo. Es de hecho la tabla nueva que siempre hemos revisado. El factor con sus grados de libertad, sus sumas de cuadrados, su media cuadrática, su valor de f y su significancia si es o no significativo. Eso. Y bueno, entonces eso por ese lado. ¿Sí? ¿Sí estuvo claro esa prueba de significancia? Bueno, entonces, por ese lado, tenemos la prueba de significancia. Ahora sí nos centramos ya de lleno a las betas particulares. Entonces, aquí vamos a ver pruebas de hipótesis en combinación lineal de coeficientes, los betas, el valor esperado del y dado de x, y lo que vimos también en lineal simple, intervalos de confianza, intervalos de predicción.
Las combinaciones lineales son sencillas, es también muy similar a lo que vimos en los contrastes en ANOVA, que decíamos, bueno, el tratamiento 1 y el tratamiento 2 es 3 veces el tratamiento 3 y 4. Entonces nos podemos preguntar eso mismo acá. En ese orden de ideas vamos a tener unas constantes, vamos a tener unos betas, ¿cierto? Este contraste es, digamos, el contraste poblacional y nosotros lo estimamos a través de nuestros betas estimados. Entonces, fíjense, poblacional no tiene ningún gorro por ningún lado y nuestro estimador va a ser entonces el teta gorro igual a esta sumatoria de las constantes que nosotros definamos por las variables, por los betas estimados, ¿cierto? Esto también se puede ver matricialmente. La cosa se pone un poquito fea, pero bueno, finalmente los valores puntuales los traemos de nuestra tabla, de nuestra famosa tabla de la matriz de varianza covarianzas de los betas. Fíjense, nuestro estimador es este, ¿cierto? Sigue una distribución normal, la media está definida por el parámetro poblacional y aparte de eso tiene una varianza, pues bueno, bastante característica, que entonces corresponde a la sumatoria de las varianzas de cada uno de esos betas que yo estoy asociando, o sea, si aquí hay 5 betas, entonces es C1 al cuadrado por la varianza de 1, C2 al cuadrado por la varianza de 2, y así, ¿cierto? Cada una de las varianzas. Más 2 veces la varianza, la covarianza entre el beta 1 y el beta y el beta J. ¿Listo? Esto también ya lo vamos a ver ahorita. Esto lo denominamos entonces la varianza del contraste. Lo podemos también calcular matricialmente, que de hecho yo les recomiendo que lo hagan más así, dado que se pueden organizar mucho mejor y pueden no y evitan que se les olvide incluir un término porque esto puede alargarse bastante y se les puede volver sumatorias grandes. Entonces, si lo ponen matricialmente, entonces ustedes pueden hacer el cálculo más fácilmente. Ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense que están matricialmente, esto se ve un poco más despejado. Nuestro contraste, ¿cierto? Nuestra combinación de betas va a seguir una distribución normal, cuya media va a estar definida por el parámetro de la población y cuya varianza va a ser C transpuesto por la varianza de los betas por C. Si yo hago este cálculo, me va a dar esto que tengo acá. ¿Listo? Las sumatorias de los EJ al cuadrado, yo no sé qué dice cuántas. Este coso largo así feo que ven acá, yo lo comprimí como C transpuesto varianza de betas por C. ¿Listo? ¿Y la varianza de los betas de dónde sale? Ah, pues de esta formulita que ya sabemos de dónde salió, ¿cierto? Sigma cuadrado por X transpuesto a la menos 1, o la inversa de esta matriz X transpuesta a X. Entonces, vean, cálculo de forma matricial. Bueno, entonces con eso, si digamos, de hecho es muy similar a los contrastes que vimos en ANOVA, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro contraste menos el valor puntual que yo le esté dando, 0 o 30 o lo que sea, sobre la raíz de la varianza de ese contraste, definida nuevamente por C transpuesto la varianza de los betas por C. Si están preguntando quiénes son los Cs, pues bueno, los Cs son esas constantes que se acuerdan que nosotros definíamos en el contexto, que decíamos, bueno, 7 veces la mu sub 1 es igual a 10 veces mu sub 2 más mu sub 3. Entonces, esas constantes van a ser 7, 10 y 10, ¿cierto? Esas constantes correspondían a eso. Y entonces vamos a crear un vector de constantes y ya vamos a ver cómo se crea. También a raíz de eso, podemos calcular los intervalos de confianza. Entonces, aquí tampoco hay pierde, es aplicar la fórmula prácticamente, que es, bueno, el parámetro como el estimador como tal, más o menos, entonces, los valores puntuales de los que nos generan los límites inferior y superior. Y también podemos hacer intervalos de confianza, pero entonces ahorita ya lo vemos. Por ahora nos devolvemos a nuestro problema. Entonces, fíjense, llegan y nos dicen, bueno, es verdad que el efecto de temperatura es el mismo que el de la humedad, pero negativo. Entonces uno dice, bueno, a ver, el efecto de la temperatura, o sea, el efecto de la temperatura promedio es el X1, o sea, es el beta 1.
y nos dicen, es igual que es el mismo que el de la humedad, pero negativo. El de la humedad es promedio del aire es X2, entonces es beta 2. Entonces fíjense, X1 o beta 1 mejor es menos 0.090 y beta 2 es 0.0825. Entonces, en lo que nos están preguntando es esto que está planteado acá, que si beta 1 es igual a menos beta 2, o de lo contrario son diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo hago eso? Pues yo defino mi contraste. Y aquí, ojo, esto va a ir un poco lento. ¿Cuánto nos queda? 53, bueno, ¿estamos bien? Voy a ir un poco lento porque quiero que se detallen bastante en qué es lo que está pasando con el C traspuesto y los Cs. Bueno, en general los Cs. ¿Listo? Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son las constantes del beta 1 y del beta 2? ¿Cuál es la constante del beta 1 y el beta 2 en este contraste? Entonces, uno en ambos casos. Perfecto, María. ¿Cierto? Porque este señor me lo paso a restar, entonces esto queda 1 más beta 1 más beta 2 igual a 0. Entonces, la constante 1 de beta 1 va a ser 1 y del beta 2 va a ser 1, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la constante del beta 0 en este contexto, en este problema? ¿Cuál va a ser la constante del beta 0? O sea, yo estoy diciendo que beta 1 más beta 2, a ver, ¿qué me responden? 0, 0, exacto. Entonces yo lo que estoy diciendo en este problema es lo siguiente. Fíjense lo que yo estoy diciendo en este problema. Yo estoy diciendo sí, beta 1 más beta 2 más 0 veces beta 0 es igual a 0, ¿cierto? O sea, es como si yo lo estuviera incluyendo, pero sin incluirlo. O sea, estoy diciendo 0 beta 0, 0 por beta 0, 0. Lo estoy incluyendo, pero se está negando. Entonces ustedes me dirán, ¿y eso para qué? Para que yo pueda definir esto matricialmente. Entonces, fíjense. ¿Cómo es que dice? El constante del beta 0, ya ustedes me lo dijeron, 0, entonces lo pongo acá. Constante del beta 1, pues 1, entonces lo pongo acá. Constante del beta 2, 1, entonces lo pongo acá, ¿cierto? Y bueno, y esto está en la traspuesta, o sea, es un vector fila. Y la vector columna de los betas. Entonces aquí esto va a ver, aquí va a poner beta 0, beta 1 y beta 2. ¿De dónde saco estos valores? De acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que al yo hacer el producto de este vector por este otro vector, ¿qué va a pasar? 0 por 13. 0 por 13, ¿cuánto es? Pues 0, ¿cierto? 1 por menos 0.090. Menos 0.090. 1 por 0.0825. 0.0825. ¿Sí? Entonces, esta notación es para incluir el 0, pero sin meterlo en el problema, sino simplemente es para, digamos, eh, mantener cierto orden, ¿cierto? Digamos, no se le dé tanta practicidad acá, sino la intención es que cuando posiblemente lo hagan en R, entonces ustedes tengan un vector definido y pues ya les salga más rápidamente y más fácilmente la multiplicación de estos dos vectores. ¿Cierto? Entonces, fíjense, estoy incluyendo el beta 0, pero lo estoy excluyendo por multiplicarlo por beta 0. Aquí normalmente se me confunden y es porque estoy poniendo el 0 y el beta 0. Entonces, en principio es eso. O sea, lo pongo, pero lo estoy sacando. Y es porque estoy finalmente también incluyendo todos los betas dentro de mi contraste, pero los estoy dejando por fuera los que no están dentro de este contexto de beta 1 y beta 2, ¿cierto? Entonces, beta 0 se va, beta 1 se queda y beta 1 y beta 2 se queda y sigo con mi problema de que beta 1 más beta 2 es igual a 0. ¿Listo? Y abajo también es súper importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Aquí yo puse varianza del beta gorro, ¿cierto? ¿Qué es la varianza del beta gorro? Pues todo este chorrero, toda esta matriz que tengo acá. O sea, en vez de varianza del beta, yo voy a tener toda esta matriz aquí metida, ¿cierto? Entonces, para hacer los cálculos más fácilmente, pues yo voy a multiplicar un vector que concuerde con las dimensiones de esta matriz. Entonces, 0, 1 y 1.
es un vector fila de 1 por 3, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar con una matriz de 3 por 3. Entonces, por eso también tengo que incluir el beta 0. Aquí su coeficiente, para que yo pueda multiplicar este vector fila por esta matriz, que las dimensiones concuerden. Si yo no lo hago, entonces pues eso R me va a decir, no, pues las dimensiones son diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este 0 me va a quitar todo lo que sea lo que esté relacionado con beta 0 y solo me va a quedar la información de los betas asociados, o sea, el beta 1 y el beta 2. Eso es lo que me va a hacer este 0. ¿Listo? ¿Sí es claro o no es claro? Profe, Señor. el 0 que se está restando, ¿por qué es un 0? Ah, bueno, nosotros le definimos así. Aquí, digamos, estamos diciendo beta 1 es igual a menos beta 2. Pero en verdad lo que hacemos es pasar este beta 2 al lado izquierdo y decir que beta 1 más beta 2 es igual a 0, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que nuestro contraste es igual a 0. Entonces prácticamente es, bueno, de cierta manera es como si pasáramos también el 0 a restar. Entonces sería nuestro contraste menos 0, ¿cierto? Que es el valor que nosotros creemos que es el valor de nuestro parámetro poblacional, que beta 1 más beta 2 es igual a 0. Entonces por eso ponemos aquí 0. Así también te queda Ok, claro. ok. Aquí, Gracias. vale. Entonces, fíjate, se transpuesto por el beta estimado menos el contraste poblacional, se transpuesto beta. Y pues este valor es 0, ¿cierto? Nosotros creemos que es 0. Nosotros también podemos creer que es 30. Entonces aquí vamos a poner es menos 30. Y listo. Entonces, bueno, como es claro, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, reemplazo estos valores, entonces va a tener 0 por 13, 1 por menos 0 tanto y 1 por 0 tanto, ¿cierto? Entonces va a sumar eso y pues me va a crear el contraste que yo efectivamente estoy planteando, que beta 1 más beta 2 es igual a 0. Y por otro lado, entonces cuando yo haga esta multiplicación de este vector por esta matriz, entonces ¿qué va a pasar? Esta fila por esta primera columna, ¿cierto? Entonces va a ser 0 por este valor, 1 por este valor y 1 por este valor. Y la columna, sí. Y luego, cuando tengamos eso, entonces vamos a hacer el siguiente paso, que es multiplicarle esa matriz resultante por este vector de 1, 0, 1. Esto les tiene que dar un valor puntual. Fíjense que estoy sacando la raíz de algo. Entonces esto les tiene que dar un valor puntual. También eso también se pueden guiar con eso, porque si les da una matriz, entonces pues se van a confundir como, bueno, salió una matriz, no tenía que ver, me salió un valor puntual. Entonces, bueno, aquí los valores puntuales son los siguientes. Entonces, arriba me da que la diferencia entre el beta, perdón, que la sumatoria entre el beta 1 y el beta 2 es menos 0.075. Y la varianza de todo este chorrero es este valor. ¿Listo? Mi recomendación para un parcial, por ejemplo. Entonces, copien esto en un Excel y hacen las multiplicaciones matriciales desde allí. ¿Listo? Hacen las multiplicaciones matriciales. Entonces, esta fila por esta matriz y ese producto, entonces ese producto por esta vector columna. ¿Listo? Y así, digamos, no hay pierde. Entonces, bueno, con esto nos da menos 0.2235. Yo voy y busco nuevamente con mis tablas, con mi F, entonces digo, bueno, ¿cuál es el punto crítico? Con una probabilidad del 0.05, ¿cierto? Entonces, para ambas colas, entonces reviso el 0.025, entonces voy a tener que aquí va a ser menos 2. Perdón, que aquí este valor en rojo va a ser menos 2.57 y este valor va a ser 2.57. ¿Cuánto me dio a mí? Menos 0.22. Menos 0.22 está como por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo rechazo. Yo no rechazo, ¿cierto? Yo no puedo rechazar, no puedo decir que beta 1 es diferente a menos beta 2, sino que al parecer no tengo evidencia suficiente para contradecir lo contrario, ¿cierto? Y luego beta 1 es posible que tenga el mismo valor que beta 2, pero negativo. ¿Listo? Vamos ahí es simplemente concluir. O sea, rechazo o no rechazo, entonces, ¿qué implica rechazar o no rechazar esta prueba de hipótesis?
Por otro lado, lo que podemos también responder es si el valor medio de y toma un valor particular dado cierto valor de x. En otras palabras, es como, bueno, voy a determinar si el valor de y con unas variables toma ese valor particular o no. Aquí esto también es muy similar al proceso anterior. Vamos a tener que el valor puntual de ese y, dado unas x, va a seguir una distribución normal definida por el parámetro poblacional x traspuesto beta por x traspuesto varianza del beta por x, ¿cierto? La anterior era c porque estamos haciendo combinaciones de y's, de betas. Aquí lo que estamos es haciéndonos una pregunta exactamente sobre el valor medio que va a tomar y, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí cambia es el x traspuesto por la varianza del x. La varianza del x entonces sale nuevamente la famosa fórmula que vimos la clase pasada, que la sigma cuadrado por la inversa de x traspuesta a x nos va a corresponder a las varianzas de los betas. ¿Listo? Y para concluir entonces lo de siempre, vamos a tener un intervalo de confianza que nos va a decir, vea, el valor medio de la población va a estar en este rango. ¿Listo? Va a estar en ese rango con una confianza del tanto. Pero vamos a tener también intervalos de predicción. En otras palabras, es como decir, bueno, vean, estoy en el problema del banco, ¿cierto? Entonces me llegó, no sé, Robert y él quiere saber, él tiene unas medidas, ¿cierto? Unas variables x1 y x2, unos valores puntuales en esas variables, y quiere saber si se le puede prestar o no se le puede prestar dinero, o en qué rango se le puede dar, qué rating se le puede dar para que se le pueda dar este dinero. Entonces, cuando hablemos del valor puntual, entonces hacemos la predicción y le vamos a otorgar un intervalo de predicción, ¿cierto? Y lo que les decía la última vez también, como el modelo que estamos generando es para generalizar sobre la población y no para generalizar sobre un individuo específico, entonces tenemos que incorporarle más incertidumbre a nuestro intervalo de predicción. Y eso va a hacer que sea más ancho. O sea, vamos a tener más incertidumbre porque el modelo no está específicamente creado para entender a Robert, sino para entender en promedio la población. Entonces, bueno, por eso este término acá. Y lo otro, entonces, es que cuando se les diga, bueno, bueno, identifique los límites o los intervalos de la población, entonces ustedes directamente al intervalo de confianza. Si les dicen, llegó menguanito y queremos saber dentro de qué rango va a estar su valor de predicción, entonces se van a hacer el intervalo de predicción. ¿Listo? Y ya para concluir, entonces, bueno, un ejemplo de intervalo de confianza va a corresponder a, nos dicen, con un 95% de confianza encuentra un intervalo para el valor medio del consumo de gas, dado que la temperatura es de 40 y la humedad es de 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues fíjense, x traspuesto x, ¿cierto? X traspuesto b, perdón. ¿Y qué va a corresponder entonces a, bueno, aquí algo súper importante, a el valor al vector de x traspuesto, ¿cierto? O sea, el valor puntual que va a tomar el x. Y esto es súper importante. El 1, que esto también se les olvida. El 1. Toca poner este 1 para que el 1 se pueda multiplicar con el beta 0. Si no pongo el 1, entonces pues voy a hacer eso mal. ¿Listo? Entonces va a ser 1 por 13 más 40 por menos 0.09 más 10 por 0.08. ¿Listo? Entonces con eso voy a obtener el valor puntual que va a tomar y. Y después voy y busco la región límite superior, límite inferior, calculando pues lo que ya sabemos calcular. Buscando el t de alfa medios con grados de libertad del error con este señor. Entonces aquí esto es importante también. Incluyo el 1 para que el 1 se multiplique con toda la información de los beta 0, ¿cierto? Entonces 1 por, bueno, por la matriz que no la puse acá, pero por la matriz de varianzas covarianzas de los betas, ¿cierto? Y el x pues va a ser el vector columna de 1, 40 y 10, que nuevamente que son los valores que tomaría x. ¿De dónde sale esto? Pues del problema. Temperatura 40, humedad 10, y puse el 1 para que el 1 se pueda multiplicar pues con toda la información del beta 0, o sea que no lo excluye. Eso me va a dar unos intervalos de confianza, ¿cierto?
en el que dentro de ese rango voy a encontrar la media de la población basándome en mis datos. Y el intervalo de predicción pues es prácticamente muy similar, sino que simplemente debo tener en cuenta que tengo que incorporar el MSE. Ojo con eso, aquí es MSE más la varianza de ese contraste, ¿listo? No es 1 más algo, más la varianza del contraste, es que aquí a veces creo que ponen 1, no sé por qué. Aquí ponen 1, es el MSE más la varianza del contraste y la raíz entonces va acoplando toda esta información. ¿Listo? Y ya, entonces, digamos, con eso es con que concluimos la regresión lineal múltiple, que a partir de esto entonces de donde vamos a seleccionar modelos, porque pues digamos con regresión lineal siempre no vamos a hacer mucho, porque solo hay una variable, entonces pues esa es la variable que se tiene que escoger para el modelo, simplemente como buscarle una significancia, a ver si la incluyo o no y se acabó el cuento. Pero en una regresión lineal múltiple, entonces ahí sí va a tener 10, 20, 30, 5000 variables y tengo que identificar cuál de ellas incorporo, ¿cierto? Y eso entonces lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Ok, sí, no, hasta allí, digamos, esto también ya lo que aparece aquí lo hemos trabajado, que es, bueno, cómo ya montando mi modelo de regresión, cómo hago una predicción, ¿cierto? Eso ya lo he hecho varias veces, cómo hago la predicción y cómo hago el intervalo de confianza y cómo hago el intervalo de predicción. Bueno, como eso ya lo he hecho, entonces digamos aquí lo resumo en cómo tengo que hacerlo, ¿cierto? Para llegar al punto en que pueda hacer un intervalo de predicción, un intervalo de confianza para unos valores específicos de X o de Y. ¿Listo? Este gráfico lo vamos a trabajar, este tipo de gráfico lo vamos a trabajar varias veces directamente sobre los supuestos y sobre algunas inspecciones visuales antes de correr el modelo de regresión lineal múltiple. ¿Listo? Es un método de evaluación de si hay una relación entre mis Y's y mis X's y en multicollinealidad también lo vamos a ver. Entonces, bueno, con eso concluimos ya la parte de regresión lineal.